Venimos de un aumento del salario mínimo que fue casi 4 veces la inflación y que de hecho superó lo que estaban pidiendo los sindicatos. Para usted, ¿de cuánto debió haber sido ese aumento del salario mínimo para 2026? Mire, el salario mínimo es una discusión que a todos nos afecta y por supuesto, sobre todo a quienes lo reciben. 1 de cada 10 colombianos lo están recibiendo. Esa es una discusión que no se va a reversar en mi gobierno. Lo que se va a hacer es lo que yo ya hice. Como viceministro de Trabajo hace ya varios años, siendo ministro el doctor Rafael Pardo, logramos después de 6 años concertar el aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque cuando usted hace discusión tiene que tener en cuenta no solamente la productividad, sino algo todavía más importante, y es las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué voy a hacer hoy en día para lograr que no se cierren empresas, que no se despidan empleados? Con esa plata de los 8 billones de pesos que se están utilizando en gran medida para corbatas politiqueras, como lo está haciendo Bogotá y el alcalde Galán, es posible a la pequeña empresa darle un apoyo para que por una única vez se comprometa a no despedir colombianos que hoy viven de ese salario mínimo. Entonces es fundamental avanzar en ese proceso, porque de lo contrario la economía empieza a moverse en una arena movediza que después no podrá tolerar, y el crecimiento será todo lo contrario, un decrecimiento dramático y grave. Habla usted de contratos corbata, pero también en la alcaldía de Bogotá. No, en el gobierno nacional estoy hablando, que firmaron en los últimos meses unos contratos de prestación de servicios que muchos de ellos, o la gran mayoría, son contratos militantes. Antes de que empezara la ley de garantías. Sí. No, lo que hablé de la alcaldía de Bogotá. Es que me pareció haber sentido que usted tiene una crítica hacia el alcalde Galán. No, todo lo contrario. Estoy aplaudiéndolo, porque acaba de tomar una decisión que me parece la más acertada, y es el distrito va a hacer un esfuerzo económico. Con los subsidios. Exactamente, para que el pequeño empresario y para que el mediano empresario no vaya a despedir ninguno de sus trabajadores en virtud de ese aumento de salario. Pero un subsidio una sola vez, ¿sí justifica, sí resuelve el problema? Pues por lo menos lo minimiza. Porque lo que está pasando hoy es que una persona que tiene un restaurante, una persona que tiene una botica, una persona que tiene una ferretería y tenía 2 empleados, se está quedando con 1. Esos negocios, que por lo general son pequeños, necesitan un apoyo para no tener que despedir a esa persona. ¿Subiría la edad de pensión? No. Es una decisión clarísima que he venido explicando y reiterando, y lo hago básicamente porque en Colombia lo que necesitamos es incentivar que más jóvenes pues no solamente coticen, sino se formalicen, y para lograrlo usted necesita repensar el sistema en general. Por eso yo estoy hablando de una propuesta que se llama CRECI, que es cotización, registro, empleo, emprendimiento y crédito. Esa propuesta es algo parecido a lo que es el MEI en Brasil, que no es nada distinto que quienes están en la informalidad con un aporte muy bajito, que no pueda ser mayor a 50.000 pesos al mes, puedan entrar a un sistema donde se les brinde seguridad social, obviamente salud y por supuesto oportunidades de crédito. Mire, es muy importante, Silvia, recordar esto. En todo el país, la persona que más necesidades tiene, en muchas ocasiones me decía: David, yo no quiero subsidios, lo que yo necesito es crédito, pero nadie me presta y tengo que echar mano del gota a gota o el pagadiario, donde literalmente me cobran 300, 400, 500%, y como al cabo del tiempo no tengo cómo pagar, me ponen una pistola en la cabeza. ¿Cómo lograr enfrentar esa situación? Yo creo que hay que eliminar la tasa de usura. Y usted me dirá, pero si eso es lo que protege que no le vayan a prestar por encima del interés permitido. De acuerdo. Claro, pero eso es lo que permite que el sector financiero digital, el que se llama la fintech, pueda comenzar a abrir historial crediticio de muchas personas que hoy no lo tienen simplemente porque no se les presta. Bueno, hablemos del tema de la salud. ¿Liquidar las EPS todas, sí o no? No. Yo creo que el sistema de salud colombiano está basado en el principio de la solidaridad, y
es fundamental que lo preste el sector público y el sector privado. Tenemos que resolver rápidamente 3 temas. Primero, el tema de los medicamentos. En mi gobierno van a llegar los medicamentos por Rappi, por Envía, por Servientrega, por los taxis, directamente el domicilio del paciente. Esas filas de 6, 7, 8 horas no se van a repetir. Pero en segundo lugar, el personal médico. ¿Y si alcanza para llevarle a la gente a domicilio todos los medicamentos? Por lo menos un 80%, que es el que se concentra en la gran mayoría de los centros urbanos en el país. Es que lo que está pasando es dramático. Hace unos días Berta me contó, y está en mis redes sociales para que lo puedan ver, que después de varios meses le dieron una cita en el especialista de la tiroides. Le recetaron unos medicamentos. Llegó al dispensario y no había. Se los prometieron que le llegarían a su casa a los 5 días. A los 5 días llegó en efecto el medicamento, pero llegó vencido. Y cuando ella fue a reclamar, ya esa receta médica estaba vencida. Facturada. O sea, se robaron la plata y nunca le llegó el medicamento. Entonces, el control es fundamental y por eso esa trazabilidad es vital. El segundo tema, el del pago de los médicos y enfermeras, que en estos momentos no está siendo a tiempo, no está siendo suficiente y la plata está en lo que se llama la ADRES, pero lamentablemente están girando única y exclusivamente con razones políticas. Y el tercer punto, que es fundamental, el de las citas con los especialistas. Claro que hay muy pocos, pero los que están cada día tienen que tener mayor capacidad de recepción de pago para poder atender. ¿Insistir en la reforma a la salud que ha propuesto el gobierno del presidente Petro? Yo no creo que el problema de la salud, Lucas, se resuelva con una ley. Yo creo que se resuelve con gerencia, con responsabilidad y entendiendo el sistema. 3 cosas fundamentales. La primera, es fundamental un consejo de pacientes, que va a ser el consejo asesor de este gobierno de David Luna. ¿Por qué? Porque los pacientes son los que sufren, son los que saben, son los que entienden, son los que saben perfectamente dónde se están robando el sistema. En segundo lugar, yo sí creo en algo que me parece importante de esa visión que tenía en su momento el gobierno actual, la atención primaria. La atención primaria sí puede ir a la casa, para evitar que el paciente tenga que trasladarse al sistema de urgencias, porque se le puede controlar en muchas ocasiones esa actividad. Entonces usted, como presidente de Colombia, si llega a hacerlo, ¿rescataría esa idea del gobierno del presidente Gustavo Petro? Por supuesto, esa y otras. Es que yo no soy... Ya le voy a preguntar qué continuaría, pero por ahora... Yo soy un liberal. Yo soy un tipo que tiene la tranquilidad de decir, 1, voy a proteger a la oposición. A quien piensa distinto a mí, lo voy a oír. 2, yo no tengo problema en decir que el presidente Petro ha acertado en un par de cosas, como lo hizo el presidente Duque, como lo hizo el presidente Santos, como lo hizo el presidente Uribe. Ellos ya tuvieron su oportunidad de gobernar. Permitan que haya un recambio generacional y en ese sentido es fundamental mirar hacia el futuro. En este caso en particular, me parece que hay que reconocer temas puntuales que se pueden recordar y adicionalmente salvar. Pero el último tema que me parece importante para terminar de contestarle a Lucas sobre la salud. Mire, quien se robe un peso del sistema de salud o del sistema de alimentación de nuestros niños, mínimo debería pagar prisión perpetua. Porque acá no podemos seguir tolerando que la corrupción, además de ser de cuello blanco, pues termine afectando a los que más lo necesitan. Entonces usted presentaría un proyecto para la cadena perpetua en Colombia, que no existe. La pena máxima en nuestro país es de 60 años. Ya lo presenté en 2 oportunidades junto con Gilma Jiménez. Nos lo declaró inconstitucional la Corte Constitucional en ese momento y hay que insistir en él. Muy bien. Mire, los ricos también lloran. Esta frase se hizo bastante popular en las últimas semanas por cuenta del ministro de Salud. ¿Opino sobre la frase o opino sobre el ministro de Salud? ¿O sobre ambas? O sobre ambas, si quiere. Mire, lo primero, es muy importante, Silvia, entender que la salud no puede ser una bandera de la izquierda, de la derecha o del centro. La salud es un derecho. Y todos los colombianos tienen el derecho a que se la presten. Y acá no hay ideología que valga. Lo que se han robado en el sistema de salud tendrán que pagar por ello y duro. Pero mientras tanto hay que gerenciarlo. Lo segundo, el ministro de Salud
está tratando de generar una lucha de clases innecesaria. Yo creo que Colombia sí está muy aburrida, y en particular el Pacífico colombiano, del clasismo, del machismo, por supuesto de algo tan grave como es todo lo que tiene que ver con esa división. Pero acá hay que ponernos de acuerdo por lo menos en sacar adelante en la conversación temas que van a ser esenciales para que Colombia tenga unidad. Y en ese sentido no solo la gran consulta es una apuesta, sino las acciones concretas. Y yo sí creo que hay que entender que quien tiene más, paga más en el sistema de salud. Motivo por el cual sigo creyendo que esa es una frase efectista. Es una frase que lo que busca es decir, para los que más tienen no debe haber salud, y para los que menos tienen debe haber salud. ¿Cómo se financia? Si los que más tienen en un sistema solidario están aportando más, por supuesto, para poder sostener a quienes menos tienen. Otra de las novelas de este gobierno ha sido el tema de los pasaportes. El gobierno Petro decidió acabar ese contrato con Thomas Gregan Sons y establecer un nuevo modelo con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Si usted llega a la Casa de Nariño, mantener ese modelo, volver a lo que estaba, ¿qué haría con ese tema de los pasaportes? Yo soy yo voy a ser, Lucas, un presidente distinto, y lo que quiero es que un colombiano tenga la posibilidad desde su casa de tramitar su pasaporte, como tenga la posibilidad desde su casa de tramitar su cédula, su licencia de conducción. Hoy toda la tecnología está al servicio de hacerle fácil la vida a los colombianos, pero como acá hay una tramitología prácticamente enquistada, no lo permitimos y no lo toleramos. Eso va a ser eficiente y efectivo. El pasaporte tiene que ser un trámite de horas, no de días ni de filas. Pero dos, detrás de esa pelea de los pasaportes, lo que había o lo que existía era el control que quería tener el gobierno de la registraduría. Afortunadamente no lo logró, y el registrador se paró claro, contundente, serio, y dijo: yo voy a organizar unas elecciones como lo ha hecho siempre la registraduría, con terceros capacitados y no, obviamente, con actividad política o politiquera. David, aquí un oyente me recuerda ese discurso suyo en el Congreso como oposición, que fue un discurso contundente pero decente para la gente. Y eso, pues también seguramente lo llevó a tomar la decisión de lanzarse a la presidencia de la República. ¿Por qué cree que a la gente le gustan más los extremos y no ese discurso de la decencia, de aceptar las diferencias, de respetar al otro? Porque obviamente las redes sociales han exigido que los contenidos sean cortos, y al ser cortos, pues es mucho más fácil vender un insulto, una agresión o simplemente un madrazo que un argumento basado en la evidencia. Yo no voy a renunciar a la forma como he hecho la política en mi vida, gane o pierda. Yo no voy a renunciar a la forma de respeto, así usted tenga grandes diferencias. Yo di ese discurso de oposición 20 de julio seguidos, y yo le reconocí al presidente haberse quedado en los dos discursos. Sí. Y lo miré a los ojos y le dije: presidente, el verdadero cambio es hacer, no retroceder. El país está inundado de coca y el país está siendo doblegado por los narcos que usted está protegiendo. Por favor, reaccione, pero siempre con decencia y siempre con formas, sin necesidad de gritar. Yo creo que los colombianos están desesperados de esa pugnacidad. Pero cuando usted ve las encuestas, eso no se refleja. Pues sí, y ese es un riesgo que decidí asumir, pero yo sí creo que tengo la obligación de lograr hacer entender que las ideas también valen. He hecho mano de otras cosas. Me tiré en un paracaídas o me lancé en un paracaídas en estos días, y algunos me dijeron: ay, pero ¿por qué usted echa mano de los mismos shows? Porque quería reenfocar el debate, porque le estaba diciendo a la gente: publiqué 20 documentos programáticos y casi ninguno tuvo reacción. Pues bueno, lanzo de un paracaídas y digo: la gran consulta es un equipo, pero dos, acá hay propuestas, y las propuestas son fundamentales de analizarlas, como también las hojas de vida de los candidatos, porque, ya lo dije, pero lo repito,
qué tan predecible es una persona es fundamental para saber cómo va a gobernar. Como se hace la campaña, se gobierna. Se hace la política y se gobierna. Mire, en caso de que usted finalmente no quede elegido el 8 de marzo, entre esos son 9 candidatos, ¿va a aspirar o tiene planeado aspirar a la alcaldía de Bogotá o se unirá a quien quede? ¿Cuál es el plan? Porque muchos dicen que usted utilizó esto un poquito como de trampolín para hacer la campaña a la alcaldía. Mira, Silvia, yo no tengo plan B, ni C, ni D. Yo quiero ser presidente de este país y voy a trabajar para ello, como lo he hecho siempre. Cuando a mí me designaron ministro de Tecnologías de la Información, recibí como 30 columnas de opinión en contra, que ese era un cargo burocrático, que yo no sabía nada del sector, y salí 4 años después aplaudido por muchos de quienes me habían criticado. 2, yo trabajé en la construcción de esta gran consulta desde el día cero, porque creo que hay que dejar los egos, las vanidades colgadas en un perchero. Y si yo gano, espero que mis otros 8 colegas me apoyen. Pero si yo pierdo, voy a cargarle la maleta durante la campaña hasta la primera vuelta a quien gane, porque esa es nuestra responsabilidad y espero que esa persona gane en primera vuelta, siendo yo o siendo otros de mis colegas, para poder enfrentar pues una alternativa distinta, que es la de proponer más que criticar, la de sumar más que restar. Yo creo que la mesura y obviamente algo tan importante como es el sentido común, pues deben ser fundamentales para gobernar un país, y por eso voy a apostarle a esta gran consulta que estoy seguro va a ser la más votada, con la ayuda de los oyentes de Blue, el 8 de marzo.